Ahí doy sala y empiezo a grabar. First, I'd like to thank you all for coming here tonight for our next lecture in terms of understanding senolytic nutrition. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por asistir a una nueva charla, en este caso, el rol de los ácidos grasos omega 3 en la nutrición senolítica. In our last lecture, we gave an overview of senolytic nutrition. En la charla anterior dimos como un pantallazo general de lo que es la nutrición senolítica. And in this lecture, I want to go in greater detail about the role of omega-3 fatty acids in senolytic nutrition. Y en esta ocasión quiero ir un poco más en detalle en la función de los ácidos grasos omega 3 en la nutrición senolítica. In the next lecture, we talked about the 3 R's of the resolution response. En nuestra última charla hablamos de las 3 R's de la respuesta de resolución. It's how the zone diet reduces diet-induced inflammation. Hablamos de cómo la dieta de la zona reduce la inflamación inducida por la dieta. It's also how polyphenols repair the damage caused by inflammation. Y también de cómo los polifenoles reparan el daño causado por la inflamación celular. But in this lecture, we'll talk about omega-3 fatty acids and how they resolve inflammation. Y en esta ocasión vamos a hablar de los ácidos grasos omega 3 y de cómo resuelven la inflamación celular. We often think of inflammation like a roaring fire that burns out to embers. A menudo pensamos acerca de la inflamación como si fuese un fuego rugiente, ¿sí? Que después se apaga y queda en cenizas. It's a wonderful image. Es una hermosa imagen, It simply isn't true. pero no es así. Yes, inflammation will be somewhat attenuated or reduced, Sí, la inflamación va a ser atenuada o reducida de alguna manera, but it will keep burning below the perception of pain. pero va a seguir encendida por debajo del nivel de percepción. And that inflammation below the perception of pain is the driving force for many chronic disease states. Y esa inflamación por debajo del nivel de percepción será la que conduce muchas enfermedades. So the question is, how does the body turn off inflammation? Entonces la pregunta es, ¿cómo hace el cuerpo para apagar esa inflamación? The answer is via omega-3 fatty acids. La respuesta es a través de los ácidos grasos omega 3. This is the time course how inflammation proceeds. Esta es la evolución temporal de cómo la inflamación procede. Once you get an injury, this is the start of inflammation. Cuando tenemos una lesión, este es el comienzo de la inflamación. The area of infected begins to swell. El área infectada empieza a inflamarse. This soon brings in now neutrophils from the blood that causes pain. Eso luego trae neutrófilos a la sangre que causan el dolor. Remember, we need some inflammation to basically live and survive. Recuerden que necesitamos algo de inflamación para básicamente vivir y sobrevivir. But now we have to turn it off. Pero ahora debemos apagarlo. And when other immune cells like macrophages enter into the injury site, Y cuando otras células inmunes entran al lugar de la lesión, como los macrófagos, they will continue the inflammation van a continuar la inflamación unless they are transformed by a group of hormones called resolvins. a menos que sean transformados por un grupo de hormonas llamados resolvinas. And these resolvins are derived from omega-3 fatty acids. Y estas resolvinas provienen de los ácidos grasos omega 3. And if you have adequate levels of omega-3 fatty acids in the blood, Y si tenemos niveles adecuados de ácidos grasos omega 3 en la sangre, the inflammation is turned off, la inflamación se apaga
and now the body has an opportunity to heal. Y ahora el cuerpo tiene una oportunidad de sanarse. And this is why the clinical benefits of using high-dose fish oil are quite robust. Y esta es la razón por la cual los beneficios clínicos de las altas dosis de aceite de pescado son importantes. Whether it be heart disease, Ya sea enfermedad cardiovascular, cancer, depression, cáncer, depresión, attention deficit disorder, trastorno de déficit de atención, multiple sclerosis, esclerosis múltiple, brain trauma. daño cerebral. In fact, I gave a seminar this afternoon to Spain on the use of high-dose omega-3 fatty acids in reversing brain trauma. De hecho, esta tarde casualmente dimos una charla para España acerca de los efectos de las altas dosis de omega 3 en el caso de daño cerebral. But it also includes Alzheimer's and chronic pain, También incluye el Alzheimer, el dolor crónico, osteoporosis and skin disorders, trastorno de la piel, and even fertility. inclusive la fertilidad. So you can see that unless we have adequate levels of omega-3 fatty acids in the blood, Entonces podemos ver que a menos que tengamos niveles adecuados de ácidos grasos omega 3 en la sangre, we will have a very difficult time controlling these chronic disease states. tendremos muchas dificultades para controlar estas enfermedades. I first wrote about this nearly more than 20 years ago with my book, The Omega RX Zone. Escribí acerca de esto hace más de 20 años en mi libro La Zona Omega RX. The subtitle of the book was The Miracle of the New High-Dose Fish Oil. Sorry, Barry, can you repeat because my connection got cut off? The subtitle of the book was The Miracle of the New High-Dose Fish Oil. El subtítulo del libro era El milagro de las dosis altas de aceite de pescado. Because high-dose fish oil means exactly that. Porque altas dosis de aceite de pescado significan justamente eso. If you give too little of the fish oil, Si doy una dosis muy baja, you will have no effects. no tendremos efecto. If you give too much of the fish oil, Si damos demasiado, you could possibly have toxic effects. podríamos tener efectos tóxicos. So like a drug, you want to be able to maintain the right level of fish oil for the patient to get the therapeutic effects. Entonces, como cualquier medicamento, debemos tener la cantidad adecuada para tener un efecto terapéutico. And when you can maintain the patient in that particular zone, the results can be remarkable. Y si podemos mantener al paciente dentro de esa zona, los resultados pueden ser muy importantes. So how exactly do the omega-3 fatty acids resolve inflammation? Entonces, ¿cómo exactamente los ácidos grasos omega 3 pueden resolver la inflamación? We didn't know until about 20 years ago. No lo sabíamos hasta hace más o menos 20 años atrás. The answer is they are the building blocks of powerful hormones known as resolvins. La respuesta es que son los bloques donde se construyen hormonas muy importantes, que son las resolvinas. And these were discovered at Harvard Medical School about 20 years ago. Y estos fueron descubiertos en la Universidad de Medicina de Harvard hace más o menos 20 años. And these are the most powerful hormones known to medical science. Y estas son las hormonas más poderosas que se conoce en la ciencia médica. But unless you have adequate levels of omega-3 fatty acids in the blood and the tissue, Pero a menos que tengamos niveles adecuados de ácidos grasos omega 3 en la sangre y en los tejidos, then you can't make these powerful hormones that basically turn off inflammation. no podremos generar estas hormonas poderosas que básicamente apagan la inflamación. Measuring resolvins is incredibly difficult. Medir las resolvinas es increíblemente difícil, But what we can measure is the balance of two fatty acids in the blood. pero lo que sí podemos medir es el equilibrio de dos ácidos grasos en la sangre.
One fatty acid is called arachidonic acid, Uno de ellos es llamado ácido araquidónico or AA. o AA. The other fatty acid is called eicosapentaenoic acid, El otro ácido se llama eicosapentanoico or EPA. o EPA. It's the ratio of these two fatty acids in the blood Es la relación de estos dos ácidos grasos en la sangre that can give you precise information of the ability of the patient's body to heal. que es la relación de estos dos ácidos que nos puede dar información de la posibilidad del paciente para sanarse. If the ratio is high, Si la relación es alta, the body's ability to resolve or turn off inflammation is inhibited. la posibilidad del paciente de reducir la inflamación se inhibe. As the ratio of these two fatty acids are reduced, A medida que la relación de estos dos ácidos reduce, the body's ability to turn off inflammation and start the healing process is dramatically enhanced. la posibilidad del cuerpo de apagar la inflamación y empezar a sanar aumenta muchísimo. And the benefits of a low ratio of arachidonic acid to EPA are the following. Y los beneficios de una relación baja de ácido araquidónico y EPA son los siguientes. One, you reduce the intensity of inflammation. Uno de ellos es que se reduce la intensidad de la inflamación. Second is you accelerate the resolution of inflammation. Y el segundo es que se acelera la resolución de la inflamación. And those two factors dramatically improve the outcome for the patient. Y estos dos factores mejoran dramáticamente los resultados del paciente. As I said, the fact that you can measure this ratio gives you diagnostic insight. La posibilidad de medir esta relación nos da un conocimiento diagnóstico. Ideally, the ratio should be between 1 and 3. Idealmente, la relación debería estar entre 1 y 3. If it drops below 1, Si es menor a 1, there may be some potential for bleeding. puede haber algún potencial de sangrado. But if it now begins to become greater, the body's ability to resolve inflammation is decreased. Pero si aumenta un poco, la posibilidad del cuerpo de resolver la inflamación aumenta. And by the time the ratio is greater than 15, Y para el momento en el que la relación es mayor a 15, you now have inflammation systemic in every organ in the body. tenemos una inflamación sistémica en cada órgano del cuerpo. For comparison, the average American has a ratio of about 22. Para darle una comparación, un norteamericano promedio tiene una relación de alrededor de 22. That's why we spend so much for healthcare. Es por eso que gastamos tanto en salud. We are the most inflamed people on the face of the earth. Somos las personas más inflamadas en el mundo. So the question is, how much EPA and DHA do you need for resolution? Entonces la pregunta es, ¿cuánto EPA y DHA necesito para la resolución? And this means how much do you need to reduce the ratio of arachidonic acid to EPA to between 1 and 3. Y esto quiere decir cuánto necesito tomar para que la relación entre ácido araquidónico y EPA esté entre 1 y 3. The answer is, it depends. La respuesta es depende. It depends on how well you are. Depende en cuán bien te encuentres. Let's say that you look good in a swimsuit and you have no chronic disease. Digamos que, no sé, te ves bien en un traje de baño y no tienes ninguna enfermedad crónica. You would need about 2.5 grams of omega-3 fatty acids. En ese caso va a necesitar alrededor de 2,5 gramos de omega 3. Today in America, virtually nobody looks good in a swimsuit. Hoy en día en Estados Unidos casi nadie se ve bien en un traje de baño.
Part of that is because our daily intake of omega-3 fatty acids is 100 milligrams per day. En parte eso se debe a que se consumen alrededor de 100 miligramos por día. But what if you are already obese or you have diabetes or heart disease? Pero ¿qué pasa si tenemos obesidad o diabetes o enfermedad coronaria? These are all inflammatory conditions. Estas son todas enfermedades inflamatorias. And you will need more EPA and DHA. En ese caso vamos a necesitar más EPA y DHA. And what if you have chronic pain, ¿Y qué pasa si tenemos dolor crónico, like coming from rheumatoid arthritis como la artritis reumatoidea or other autoimmune diseases? o otras enfermedades autoinmunes? You'll need still more. Ahí necesitamos aún más. And what if your inflammation is inside the brain? ¿Y qué sucede si la inflamación está dentro del cerebro? You have ADHD, Tenemos déficit de atención, you have depression, depresión, you have multiple sclerosis, esclerosis múltiple, you have Alzheimer's Alzheimer or Parkinson's. o Parkinson. The levels are still higher. Los niveles deben ser aún mayores. But these are the levels you need at each different stage to bring the ratio down to 1 to 3 in the ratio of arachidonic acid to EPA. Pero estos son los niveles que necesitaremos consumir para poder encontrarnos entre 1 y 3 de ácido araquidónico y EPA. And this is why testing is always better than guessing. Y eso es la razón por la cual testear siempre es mejor que adivinar. This is a test we developed in the United States many, many years ago. Este es un test que desarrollamos en Estados Unidos hace muchos años It requires only a drop of blood y requiere solamente una gota de sangre, using a finger stick. usando un pequeño punzón para dedo. And from that drop of blood, you can tell with frightening precision how inflamed your body is. Y con una gota de sangre podemos descubrir con muchísima precisión cómo se encuentra nuestro cuerpo. And it gives you now a precision diagnostic tool Y nos da ahora una herramienta de diagnóstico con precisión to practice personalized medicine. para practicar medicina personalizada. And you're fortunate you have a laboratory in Argentina who does this test on a routine basis. Y tenemos mucha suerte de tener un laboratorio en Argentina que realiza esto de manera rutinaria. It becomes a very powerful diagnostic tool to help your patients. Y se transforma en una herramienta de diagnóstico muy importante para ayudar a nuestros pacientes. You want your patient to be in the green target area. Nosotros queremos que nuestros pacientes se encuentren en la zona verde, where the vast majority of patients are in the red area of danger. y la mayoría de los pacientes hoy se encuentra en la zona roja de peligro. Now, what data do we have that making more resolvins will affect different disease states? ¿Qué información tenemos hoy en día que tener más resolvinas puede afectar a nuestras enfermedades? The two primary drugs that treat heart disease have always been aspirin and statins. Las dos drogas más importantes que se han usado para tratar la enfermedad coronaria son las aspirinas y las estatinas. We now know why. Y ahora sabemos por qué. They actually increase the production of resolvins. Estas aumentan la producción de resolvinas. And the resolvins, if you can make them, can basically inhibit adhesion formation. Y las resolvinas, si podemos generarlas, básicamente inhiben la formación de adhesión. About 30 to 50% of all vascular scarring is a consequence of cardiovascular surgery. Alrededor entre 30 y 50% de las cicatrices vasculares son consecuencia de las cirugías. The surgery causes inflammation. La cirugía causa inflamación. Unless you have enough omega-3 fatty acids in the blood, that inflammation
will give rise to scar tissue. Y a menos que tengamos suficientes ácidos grasos omega 3 en la sangre, esa inflamación generará cicatrices vasculares. And resolvins also decrease the activity of certain proteases that cause degradation of atherosclerotic plaques. Y las resolvinas también disminuyen la actividad de las metaloproteinasas de la matriz. And when they are vulnerable, when they are thin, they are vulnerable to rupture. Y cuando están muy finitas, son vulnerables a romperse. And when they rupture, you get sudden cardiac death. Y cuando eso sucede, tenemos muerte cardíaca, un infarto. And this is why the most recent studies of using higher dose omega-3 fatty acids in addition to statins gives a dramatic improvement in survival. Y es por eso que hoy en día la suplementación con altas dosis de ácidos grasos omega 3, además de las estatinas, ha llevado a resultados maravillosos. But again, a placebo dose will give placebo effects. Pero nuevamente, las dosis placebo nos darán efectos placebo. These were two studies published back-to-back in the New England Journal of Medicine in 2019. Estos fueron dos estudios publicados consecutivamente en el New England Journal de Medicina en 2019. When you gave about 800 milligrams of omega-3 fatty acids per day, Cuando damos 800 miligramos de ácidos grasos omega 3 por día, it had no effect on heart disease. no tuvieron efecto en la enfermedad coronaria. But if you increase the omega-3 fatty acids by a factor of 5, Pero si se incrementa los ácidos grasos omega 3 por 5, there was a significant reduction in cardiovascular events. hubo una reducción significativa en los eventos cardiovasculares. And all the patients, both in the active and placebo groups, were getting statins. Y todos los pacientes, tanto en el grupo activo y placebo, estaban recibiendo estatinas también. Which would indicate if you're giving the patient a statin and not giving omega-3 fatty acids at the same time, Lo que you're sugiere, probably practicing bad medicine. lo que sugiere que si le estoy dando a un paciente solamente estatinas sin darle ácidos grasos omega 3, estamos practicando mala medicina. And what about Alzheimer's? ¿Y qué hay del Alzheimer? From a theoretical standpoint, we can understand Alzheimer's best as being unresolved inflammation in the brain. Podemos entender el Alzheimer como una inflamación en el cerebro no resuelta. And in animal models of Alzheimer's, it's been shown that high-dose omega-3 fatty acids have a significant improvement in their cognitive function. Y se ha demostrado en modelos de animales que las altas dosis de ácidos grasos omega 3 han demostrado una mejora muy importante. And what about COVID-19? ¿Y qué hay de COVID-19? COVID-19, the complications can be viewed as caused by increased production of cytokines. Las complicaciones por COVID-19 pueden ser vistas como aumento en la producción de citoquinas. These are inflammatory proteins. Estas son proteínas inflamatorias. And they also are highly correlated with the ratio of arachidonic acid to EPA. Y también están muy relacionadas a la relación entre ácido araquidónico y EPA. For those who had a ratio of arachidonic acid to EPA less than 15, para aquellos que tuvieron una relación de ácido araquidónico y EPA menor a 15, they had a 75% reduction in death compared to those who had a ratio greater than 15. Tuvieron un 75% de reducción en muertes en comparación a aquellos con una relación de ácido araquidónico y EPA mayor a 15. The reason being, Y la razón es, the reason being is that the hormones, the resolvins, coming from the omega-3 fatty acids,
turn off inflammation and turn off a cytokine storm. La razón es que las resolvinas que provienen de los ácidos grasos omega 3 apagaban la inflamación y la tormenta de citoquinas. And what about cancer? ¿Y qué hay del cáncer? Most cancers are dormant. La mayoría de los cánceres están inactivos. A new data from Harvard Medical School gives a new understanding of how cancers at distant sites begin to grow. Sorry, can you repeat that? New data from Harvard Medical School has provided new insights of how cancers metastasize. Nuevos estudios de la Universidad de Medicina de Harvard han demostrado cómo nuevos tipos de cánceres hacen metástasis. When you give radiation and chemotherapy to destroy cancer cells, cuando se le hace radiación y quimioterapia para destruir las células cancerígenas, the tumor debris is left at the site of the radiation or chemotherapy. Ese desecho o ese escombro de tumor queda en el lugar donde se hizo la radiación. And this type of inflammation can awaken dormant tumors in distant sites in the body. Y este tipo de inflamación puede despertar tumores en otros lugares del cuerpo. And chemotherapy doesn't work on these debris-activated tumors. La quimioterapia no funciona en estos tumores activados por estos desechos. But resolvins, the hormones derived from omega-3 fatty acids, do. Pero las resolvinas, es decir, las hormonas derivadas de los ácidos grasos omega 3, sí lo pueden hacer. And what about the use of high-dose omega-3 fatty acids to treat severe brain trauma? ¿Y qué hay del uso del omega 3 en altas dosis para tratar lesión cerebral severa? This is the title of the seminar I gave this afternoon in Spain. Este es el título de la charla que di esta tarde en España, at a medical conference. en una conferencia médica. In the United States, traumatic brain trauma is a very severe problem in medicine. En los Estados Unidos, la lesión cerebral es un problema muy grande. It's the leading cause of death and lifelong disability among children and young adults. Es la causa más importante de muerte y de discapacidad de por vida entre los niños y jóvenes adultos en Estados Unidos. About 1.5 million Americans survive traumatic brain injury. Alrededor de 1,5 millones de norteamericanos sobrevive una lesión cerebral traumática. But about 230,000 every year are hospitalized. De los cuales 230,000 son hospitalizados cada año. And those that are hospitalized, 50,000 die every year. Y de aquellos que son hospitalizados, 50,000 de ellos mueren cada año. Our first experience occurred in 2006. Nuestra primera experiencia sucedió en 2006. When there was a mine disaster in West Virginia. Donde se dio un desastre en una mina de West Virginia. That trapped 13 miners in an atmosphere of carbon monoxide for more than 40 hours. Que atrapó a 13 mineros en un espacio con dióxido de carbono. No human being has ever survived that length of time exposed to carbon monoxide. For how long were they exposed? 40 hours. Estos 13 mineros fueron expuestos al monóxido de carbono dióxido de carbono por 40 horas y no se conoce sobrevivientes a semejante exposición. When they finally broke through to rescue the miners, cuando finalmente pudieron ingresar y rescatar a los mineros, 12 of the 13 were dead. 12 de ellos ya estaban muertos. And the one who survived was near death. Y el que sobrevivió estaba casi muerto. When they brought him out, cuando lo sacaron, he had heart failure. Tenía falla cardíaca. He had liver failure. Tenía falla renal. He had kidney failure.
tenía falla del hígado. And he had brain failure. Y tenía un daño cerebral. When they analyzed his brain at the trauma center, Cuando analizaron su cerebro con un scan, most of the white matter had been destroyed. la mayoría de la materia gris había sido destruida. His chances for survival slim and none. Y sus chances de sobrevivir eran muy bajas. That night, I got a call from his neurosurgeon. Esa noche recibí una llamada del neurocirujano. He says, "You have to help me." Me dijo, me tienes que ayudar. He had read my book on the omega RX zone, Él había leído mi libro acerca de la zona RX. and he said, "I'm convinced this might be his only chance for survival." Dice, estoy convencido de que esta puede ser su única posibilidad de sobrevivir. I agreed with him. Y yo estuve de acuerdo. And he said, "Well, what do you recommend?" Y me dijo, ¿qué recomienda? I said, "We will start him on 16 grams of omega-3 fatty acids a day." Bueno, vamos a comenzar con 16 gramos de omega por día. The phone went silent for a few seconds. Dice, del otro lado del teléfono hubo un silencio por unos segundos. And then he came back on the line saying, "But he'll bleed to death." Y me dijo, pero se va a desangrar. I said, "He will not bleed to death for the following reason. Y yo le dije, no se va a desangrar por las siguientes razones. We just finished a study with children with ADHD, giving them the same levels of omega-3 fatty acids. Acabamos de terminar un estudio con niños con trastorno de déficit de atención con los mismos niveles de ácidos grasos. And nothing happened to the children, Y nada sucedió con esos niños, except their behavior dramatically improved. Excepto que su comportamiento cambió dramáticamente. And the second reason, I said we had developed a blood test that can allow us to fine-tune the levels of omega-3 fatty acids needed to repair the brain. Y la segunda razón es que hemos desarrollado un test de sangre que puede medir con exactitud los niveles que necesita. So he was convinced. Así que se convenció. We airshipped the omega-3 fatty acids down to the trauma center. Enviamos los ácidos grasos omega 3 al centro. And they started adding the omega-3 fatty acids through his feeding tube. Y empezaron a suministrarle los ácidos grasos omega 3 a través de un tubo de alimentación. This was the changes in the ratio of arachidonic acid to EPA in the survivor of the mine disaster. Estos fueron los cambios en la relación de ácido araquidónico y EPA en este sobreviviente del desastre de la mina. By 8 days, the ratio had dropped to 8. A los 8 días, su relación había bajado a 7.9. By 15 days, it dropped to 3. A los 15 días, bajó a 3. And by 30 days, we'd achieved our target zone. Y a los 30 días habíamos alcanzado nuestra zona objetivo. And around day 30, he awoke from his coma. Y a los 30 días se despertó de su coma. So they now transferred him to a rehab hospital. Y ahí lo transfirieron a un hospital de rehabilitación. And we continued feeding the fatty acids using a new high-tech technology. Y seguimos suministrándole los ácidos grasos omega 3 a través de alta tecnología. That high technology was called a tablespoon. Y esa alta tecnología se llamaba una cuchara. So 2 tablespoons per day of the omega-3 fatty acids kept on giving him the 16 grams of omega-3 fatty acids. Así que 2 cucharadas de aceite de pescado le seguían dando los 16 gramos que necesitaba. And 30 days after he was admitted to the rehab center, y pasados los 30 días en el centro de rehabilitación, he went home. Se fue a su casa. His heart was normal. Su corazón estaba normal. His kidney was normal. Sus riñones estaban normales. His liver was normal. Su hígado estaba normal. And he gave a press conference worthy of any politician. Y dio una conferencia casi como cualquier otro político.
So what did the American press say about this? Entonces, ¿qué dijo la prensa de Estados Unidos acerca de esto? They said it was a miracle. Dijeron, fue un milagro. Perhaps if we lived in the 13th century, it'd be a miracle. Dice, quizás si estuviésemos en el siglo XIII hubiese sido un milagro. But in the 21st century, it was an application of high technology dietary intervention. Pero en el siglo XXI fue la aplicación de alta tecnología a través de intervención dietaria. And this is a picture of the miner, Randall McCoy, there on the right, his neurosurgeon, Dr. Julian Bales, myself, and Randall's wife. Y esta es una imagen del sobreviviente de la mina con su neurocirujano, su esposa y yo. And at the time of, this is about a year and a half after the mine disaster, she's pregnant. Y esto fue después de 1 año y medio más o menos del desastre de la mina y ella, su esposa, estaba embarazada. So apparently everything was working pretty well. Así que bueno, aparentemente todo funcionaba muy bien. But maybe it was a miracle. Pero quizás fue un milagro. So Julie and I basically put out the call to anybody who had severe brain trauma and say, we'll send the fish oil to you and just follow our protocol. Entonces lo que hicimos fue comunicarnos con el centro médico y buscar a todas las personas que tenían lesión cerebral y le enviamos el aceite de pescado. And in the next several years, we have now accumulated many, many case studies. Y en los siguientes años acumulamos muchos estudios de caso. With different causes of severe brain trauma. Con diferentes causas de daño cerebral. But the commonality is they all recovered. Pero lo que tienen en común es que todos se recuperaron. We published a study just recently of, again, in an open study with 9 patients with blunt head trauma. Publicamos un estudio recientemente con 9 pacientes de daño cerebral cerrado. All of them had severe low Glasgow scores, meaning they're all comatose. Todos tenían puntuación Glasgow menor a 8, es decir, estaban en coma. And a very low chance for survival. Y muy bajas chances de supervivencia. We gave the standard dosage of 16 grams of omega-3 fatty acids per day. A todos le dimos la dosis estándar de 16 gramos de EPA y DHA por día. And their average stay in the hospital was about 28 days. Y su estadía promedio en el hospital fue de 28 días. And here were the results. Y aquí están los resultados. 3 of them, by the end of 28 days, were completely discharged and had no brain trauma. 3 de ellos, después de los 28 días en el hospital, no tenían daño cerebral alguno y tenían una puntuación de 15, Glasgow. 5 had significant improvements. 5 tuvieron mejoras significativas. And 1 out of the 9 had a slight improvement. Y uno de ellos tuvo una pequeña mejora. But those were people who were given the omega-3 fatty acids immediately upon arriving to the hospital. Esas fueron personas a las que se le dio el omega 3 inmediatamente después de llegar al hospital. But what if you had brain trauma and you now had a long period of time before you introduced the omega-3 fatty acids? Pero ¿qué sucede si tuvo un daño cerebral y no tomaron omega 3 inmediatamente después? This is one case study we did. Este es un estudio de caso que hicimos. When in December 2017, fue en diciembre del 2017. A young man had a coma induced by a drug overdose. Un joven entró en coma a raíz de una sobredosis de droga. By February 2018, en febrero del 2018, the physician had advised his parents to pull the plug. Los médicos le sugirieron que detengan todo tipo de soporte vital. They should stop all life support. Que debían desconectarlos. Their son will never recover. Que su hijo nunca se iba a recuperar.
before they pulled the plug, they called me. Pero antes de desconectarlo, me llamaron. I said, I don't know. It's been a long time since the first, occurrence, but let's give it a shot. Y yo les dije, no sé, la verdad que pasó bastante tiempo desde el evento, pero bueno, intentémoslo. So we started the high dose fish oil as soon as the material arrived at the hospital. Así que empezamos a suministrarle el omega 3, ni bien lo recibieron en el hospital. And being quite frank, the likelihood of success being slim and none. Y para ser sincero, las posibilidades de recuperación eran muy bajas o nulas. And here he was 6 months later at his sister's wedding. Y aquí estaba 6 meses después en la boda de su hermana. So he basically still has some rehab to go, but he's gone a long distance from having the doctor recommend pulling the plug on life support. Definitivamente le queda un camino por recorrer, pero está muy lejos de donde estaba cuando le pidieron que lo desconecten. This all makes perfect sense if you understand how omega-3 fatty acids at therapeutic dosages can reduce neuroinflammation. Esto es muy fácil de entender si entendemos cómo los ácidos grasos omega 3 suministrados en altas dosis pueden reducir la inflamación cerebral. So the question being, why not just eat more fish? Entonces la pregunta es, ¿por qué simplemente no comemos más pescado? Fish contain omega-3 fatty acids, El pescado contiene ácidos grasos omega 3, but it's the dose that counts. pero es la dosis lo que cuenta. So let's say I wanted to consume only 2.5 grams of omega-3 fatty acids every day. Entonces digamos que mi objetivo es consumir 2,5 gramos de omega 3 por día. I would need to eat 3 kilograms of lobster every day. Tendría que comer, por ejemplo, 3 kilos de langosta por día. Highly unlikely Muy poco probable and very expensive. y muy caro. Or I could basically consume 1 kilogram of tuna every day, O podría consumir 1 kilo de atún por día, but I'd be consuming large amounts of mercury at the same time. pero estaría consumiendo grandes cantidades de mercurio también. Or I might consume 400 grams of salmon every day O podría consumir 400 gramos de salmón por día to get 2.5 grams of omega-3 fatty acids. para conseguir esos 2,5 gramos de Uf. omega 3. But if I need more omega-3 fatty acids, I have to eat a lot more fish. Pero si necesito consumir más omega 3, voy a tener que comer mucho más pescado, Which is highly unlikely. lo cual es muy poco probable. Now, the solution to the problem is getting the fish oil out of the fish and concentrating it up. Entonces la solución es quitar el aceite, extraer el aceite de pescado y concentrarlo lo suficiente. The history of fish oil started in ancient Rome. La historia del aceite de pescado comenzó en la Roma antigua. The Romans had developed a recipe for making what is called garum. Ellos habían inventado una receta que llamaron garum. They would take fish intestines, Tomaban los intestinos de los pescados, primarily from sardines, primariamente de la sardina, and let them ferment. y los dejaban fermentar. That's a nice way of saying rot. Una manera agradable de decir pudrir. And the oil would rise to the top of the vat, Entonces el aceite iba hacia arriba de la fuente. and this oil was used throughout the empire as a miracle cure. Y este aceite se usaba en todo el imperio como una cura milagrosa. Everyone added garum to their food. Everyone, sorry. Everyone added garum to their food. Todos agregaban este garum a su comida. Could be the emperor, Podía ser el emperador, it could be the peasant, podía ser los trabajadores, it could be gladiators, podían ser los gladiadores, but everyone used it. pero todos lo usaban. And with the fall of the Roman Empire, we lost the recipe for making garum. Y con la caída del Imperio Romano perdimos la receta para fabricar garum. The benefits of
fish oil were rediscovered nearly 2,000 years later. Los beneficios del aceite de pescado fueron redescubiertos casi 2000 años después. When the cod industry was developing in America, Cuando la industria del... no me sale el nombre del pescado. Se descubrió en Estados Unidos. they would ship back the cod livers back to England. Enviaban el aceite de hígado de bacalao hacia Inglaterra. And the cod liver oil would rise to the top as the fish cod livers basically were fermented by bacteria. Y hacían el mismo procedimiento. El aceite de hígado de bacalao iba hacia la superficie y lo retiraban. And this was considered a miracle treatment for rheumatoid arthritis. Y este procedimiento se lo usaba para el tratamiento de la artritis reumatoide. And first reported in the royal proceedings of the Royal Academy of Science in 1787. Y se publicaron en los procedimientos de la Academia de Ciencia en 1780. The next breakthrough was done by the Norwegians. El siguiente descubrimiento fue hecho por los noruegos. Rather than letting the cod livers ferment or rot, En vez de dejar que los hígados de bacalao se fermenten o se pudran, they heated the cod livers in iron vats. calentaban estos hígados de bacalao en cazuelas To speed the process of getting the oil removed from the liver. para acelerar el proceso de la liberación del aceite. And this gave now rise to cod liver oil. Y esto dio lugar a el aceite de hígado de bacalao. By 1980, they started using fish body oils as a source of higher levels of omega-3 fatty acids. Llegado en los 1980 se empezó a utilizar el aceite proveniente del cuerpo del pescado. By the year 2000, the first omega-3 fatty acid drugs were on the market. Para llegado el año 2000, las primeras medicamentos de omega 3 estaban en el mercado. And by 2015, there have been new breakthroughs in manufacturing to make ultra-refined omega-3 fatty acids. Y para el año 2015 ya se habían hecho nuevos descubrimientos para el ultra refinado de los ácidos grasos omega 3. So we have over 2,000 years of the use of omega-3 fatty acids as a treatment for chronic disease states. Así que tenemos 2000 años de historia de uso de aceite de pescado como tratamiento de enfermedades. Now, there's a problem. Entonces, ahora tenemos un problema. And this problem are called PCBs. Y este problema son los PCBs. PCBs are polychlorinated biphenyls. Estos son los bifenoles policlorados. These were first developed in the 1930s as insulators for electronic transformers. Estos fueron creados en 1930 como aisladores de transformadores electrónicos. They are thought to be totally inert. Se pensaba que eran totalmente inertes. And any excess PCBs were simply dumped in the rivers or the ocean. Y cualquier exceso de PCB simplemente eran tirados al mar. And billions of pounds were dumped in our ocean waters. Y miles de millones de toneladas fueron tiradas al mar. Unfortunately, they were not so benign. Lamentablemente no eran tan benignos. In 2001, there was a worldwide ban on all further production of PCBs because of their toxicity. En 2001 hubo una prohibición internacional del uso de PCB dada su toxicidad. They are known to be neurotoxins, Se sabe que son neurotoxinas, carcinogens, carcinógenos endocrine disruptors, y disruptores endocrinos. and they're found in the fish oil of every fish in the world today. Y se los encuentra en el aceite de pescado de cualquier pescado del mundo. And we know these PCBs at incredibly low concentrations
increase chronic diseases like heart disease. Y sabemos que esos PCBs en increíblemente bajas concentraciones pueden generar enfermedades. Just doubling the concentration or tripling it from 100 to 300 nanograms per day Y simplemente incrementándolas de 100 a 300 nanogramos por día gives a dramatic increase in heart disease. da a lugar un incremento, un aumento dramático en la enfermedad coronaria. So as long as PCBs are found in fish oils, the protective benefits of omega-3 fatty acids will be highly attenuated. Entonces, si se encuentran PCBs en el aceite de pescado, esto se ve muy afectado o esto afecta gravemente los efectos de protección del EPA y DHA. And that's why the big breakthrough in 2015 was making ultra-refined omega-3 fatty acids. Y es por eso que fue un grandioso descubrimiento el que se hizo en 2015 para generar o para crear aceite omega 3 ultra refinado. They were high in omega-3 fatty acids. Eran altos en ácidos grasos omega 3. They were low in toxins like dioxanes and mercury. Bajos en toxinas. But most importantly, they were low in PCBs. Lo más importante, que eran bajos en PCB. So these are the type of fatty acids or concentrates you could use at high concentrations without fear of toxicity caused by PCBs. Entonces, estos son los tipos de ácidos grasos omega 3 que se pueden usar en altas dosis sin correr el riesgo de consumir PCBs. And this is why fish oil purity counts. Y es por esta razón que es importante la pureza del aceite de pescado. There are really 3 grades of fish oil quality. Hay 3 grados de calidad. What you can find at a health food store. Los que se encuentran en una dietética, por ejemplo. What you can find in a premium of a pharmacy. Los que se pueden encontrar en una farmacia premium. Or the product we make in America. O el que creamos en Estados Unidos. You'll need probably at least 3 grams of EPA and DHA a day to get therapeutic effects. Necesitamos al menos 3 gramos de EPA y DHA para tener efectos terapéuticos. So depending on the purification technology used, that can either carry with it large amounts of PCBs. Entonces, dependiendo del nivel de pureza, puede tener altos niveles de PCB. Or trivial amounts of PCBs. Trivial, very negligible. O muy bajos niveles de PCB. And this becomes key for the long-term usage of these types of high purity omega-3 fatty acids. Y esto es clave para el consumo a largo plazo de aceite de pescado de alta pureza. Now we come back to our basic format. Our goal of medicine in the future is to improve the healing of any injury induced by inflammation. Entonces, la importancia para el futuro es la sanación o la curación, que requiere un enfoque integrado. In the previous lecture, we talked about how 3 distinct dietary interventions can be useful in this regard. En la charla anterior hablamos que existen 3 intervenciones dietarias que pueden ser útiles para este objetivo. One is the zone diet. Una es la dieta de la zona. Another are polyphenols. La otra son los polifenoles. And the third are omega-3 fatty acids. La tercera son los ácidos grasos omega 3. Any one is good. Cualquiera de ellos es bueno. But when you combine all 3 together, they're incredibly powerful. Pero cuando combinamos a los 3, son increíblemente poderosos. Today, we talked about the omega-3 fatty acids. Hoy hablamos acerca de los ácidos grasos omega 3. In upcoming lectures, we'll talk about the polyphenols and the zone diet.
Y en las próximas charlas hablaremos en detalle de los polifenoles y la dieta de la zona. Now, how do you know if you're in the zone? Entonces, ¿cómo sabemos si estamos dentro de la zona? The blood will tell you. La sangre nos lo dirá. The ratio of arachidonic acid to EPA that you can measure easily now in Argentina La relación de ácido araquidónico y EPA que ahora podemos medir fácilmente en Argentina will tell you how much inflammatory stress the body is under. nos indicará cuánto estrés inflamatorio está atravesando el cuerpo. The ratio of triglycerides to HDL La relación de triglicéridos y HDL will tell you how much lipidemic stress the body is under. nos dirá cuánto estrés lipídico lipidémico está atravesando el cuerpo. And the levels of glycosylated hemoglobin Y los niveles de hemoglobina glicosilada will tell you how much glycemic stress the body is under. nos dirá cuánto estrés glucémico está atravesando el cuerpo. The more stress the body is under, the more inflammation it creates. Cuanto más estrés atraviese el cuerpo, más inflamación creará. And the more inflammation the body has, Y cuanto más inflamación el cuerpo tenga, the less its ability to heal. menos habilidad de sanar tendrá. And these are the numbers you're looking to basically generate. Y estos son los números que necesitamos generar. Either you're in the zone O estamos adentro de la zona or you're not. o no. It's like being pregnant. Es como estar embarazada. Either you're pregnant O estoy or you're embarazada. not, or you're Bueno. not. So this blood testing, much of which can be done with a drop of blood, can give you precise insights to why your patient is not healing as fast as they should. Entonces, estos análisis nos van a dar con muchísima precisión las razones por las cuales el paciente no está pudiendo sanar. And based on these numbers, you can now basically prescribe a dietary regimen that will improve their ability to heal. Y entonces, basándonos en estos resultados, podemos recomendar un camino dietario que ayudará al paciente a sanar. These are really your navigational markers for medicine. Estos marcadores son sus medidores de navegación. It's like flying an airplane. Es como volar un avión. If all the gauges are in the right levels as you're landing, you'll land safely. Si todos los medidores están en los niveles correctos, a medida que aterrizamos, será un aterrizaje seguro. If any of the gauges is out of the appropriate zone, you're more likely to crash. Si alguno de los medidores no está dentro de las zonas adecuadas, lo más probable es que estrellemos. Because when we talk about the zone, we're talking about how to control what happens inside every cell in our body. Porque cuando hablamos acerca de sanar, estamos hablando de controlar lo que sucede dentro de cada célula del cuerpo. That black box is really the interior of a cell. Esa caja negra es básicamente el interior de la célula. And in the interior of the cell, we have a complex metabolic signaling systems. Y dentro de la célula tenemos un sistema de señalización metabólica muy complejo, that can be controlled by the diet. que puede ser controlado con la dieta. And if we can control that diet and we control the key master regulator of our metabolism, Y si controlamos nuestra dieta, controlamos nuestro regulador maestro del metabolismo. and that master controller is called AMPK, Y ese control maestro se llama AMPK. then we have the molecular key to basically improve healing from any cause. Y entonces en ese caso tendremos la llave molecular para sanar cualquier enfermedad. But if that AMPK is inhibited by the diet, Pero si la AMPK es inhibida por la dieta, then the body's ability to heal will also be inhibited. entonces la habilidad del cuerpo de sanar también se verá inhibida.
it takes about 1 to 3 months of time to reach the zone with the correct nutritional program. Lleva aproximadamente entre 1 y 3 meses alcanzar la zona con el programa nutricional correcto. But it takes less than a week to leave the zone. Pero toma tan solo una semana salir de la zona. So one of the goals of medicine is trying to keep the patient in the zone for the rest of their life. Entonces, uno de los objetivos es mantener a nuestros pacientes dentro de la zona por el resto de su vida. Drugs can't do that. Las drogas no pueden hacer eso. Drugs are designed to treat the symptoms of chronic disease. Las drogas fueron diseñadas para tratar los síntomas de la enfermedad crónica. Keeping the patient in the zone goes to the core of what causes chronic disease. Mantener a los pacientes dentro de la zona va al corazón de lo que causa la enfermedad. You need them both. Necesitamos ambos. The more the patient can control their metabolism by their diet, Cuanto más pueda el paciente controlar su metabolismo a través de la dieta, the less drugs they'll need to treat any residual symptoms. menor será la cantidad de medicamentos que necesite para tratar los síntomas. But if the patient ignores the power of diet to control their healing process, Pero si el paciente ignora el poder de la dieta para su proceso de sanación, they'll need more and more drugs to control the symptoms. va a necesitar más y más drogas para controlar los síntomas. It's a complex process. Es un proceso complejo. I've been working on it for nearly 40 years. He estado trabajando en esto por más de 40 años. And my most recent book, The Resolution Zone, describes it. Y mi último libro, La Zona de Resolución, lo describe. Now, this book is also available in Spanish translations. Este libro también está disponible en su traducción al español. But it provides the science of the resolution response. Y provee la ciencia de la respuesta de resolución. And the better you understand that science, Y cuanto mejor entiendan esta ciencia, the better quality of healthcare you can communicate to your patient. mejor será el cuidado médico que le puedan ofrecer a los pacientes. Next month, I'll talk about the role of polyphenols El mes que viene voy a hablar acerca del rol de los polifenoles in activating AMPK. para activar la MPK. But until that time, I thank you all for joining today or this month's lecture. Thank you very much. Y hasta ese entonces les quiero agradecer su atención durante esta charla. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Estamos un poco. Bueno, agradecemos mucho la atención de todos. Si tienen un espacio, vamos a hacer un espacio de 10 minutitos de preguntas, así que si quieren dejarlas en el chat o abrir el micrófono, adelante. So we'll have a space of 10 minutes for questions. So they might want to write them in the chat box or maybe open the microphone. So we'll see. Bueno, acá Daniel pregunta, ¿cuál es la diferencia con el omega 3 de Regulip? No sé si el doctor, bueno, pero bueno. No, le puedo explicar. Con otros omegas del mercado, sí. One of the attendees wants to know what is the difference between omega-3 RX and Regulip. Regulip is a medication that is usually purchased at a pharmacy here. A typical health food store or it's the purity of the product and the concentration. Tiene que ver la diferencia más que nada con la pureza y la concentración. As I showed in one of the slides, the amount of una de las diapositivas, going to a typical health food store and taking enough omega-3 fatty acids to have an effect would also cause the
ingestion of potentially toxic levels of PCBs. Ir a una farmacia o a un lugar donde venden productos naturales y comprar omega 3 para consumir en las cantidades adecuadas de EPA y DHA también nos va a conducir al riesgo de consumir altos niveles de toxicidad. And because the PCBs are fat soluble, they do not leave the body. Y dado que los PCBs are not, soluble. They're fat soluble, so they stay in the body. Y dado que los PCBs son solubles en grasa, quedan en el cuerpo. So you're putting an incredibly powerful toxin into your body on a daily basis. Entonces estaríamos poniendo una toxina muy poderosa dentro de nuestro cuerpo diariamente. That's why we have spent so much time and effort to find new technologies to remove the levels of PCBs. Es por eso que se está trabajando muchísimo y en tecnología para buscar maneras de remover o quitar esos PCBs. Bien, pasamos a la próxima pregunta. Shirley pregunta, ¿cómo sería el suministro de altas dosis de omega 3 durante el día y cuántas tomas recomienda? I would like to know how to take high doses of omega-3 during the day and how many times a day would you recommend to take them? Well, the easiest way is the old-fashioned way. Bueno, A teaspoon. la mejor manera es la manera más antigua. And again, most people will need only about 3 grams of omega-3 fatty acids. La mayor parte de la gente va a necesitar 3 gramos por día. So 4 capsules a day, which is a convenient way of doing it. Taking once a day is all you need. Así que 4 cápsulas al día sería lo recomendable y puedo tomarla una vez al día. Puedo tomarlo todo de una vez. But as you have more inflammation in the body, Pero si tenemos más inflamación en el cuerpo, especially inflammation in the brain, especialmente inflamación en el cerebro, you'll probably have to take more omega-3 fatty acids. probablemente tengamos que tomar más ácidos grasos omega 3. So now using a teaspoon or a tablespoon is a very convenient way. Una cucharada de té o una cucharada grande es una manera muy conveniente de consumir mayores dosis. And the blood test available in Argentina gives you a precise detail of how much you need, which is unique to you and no one else. Y por otro lado, el test de sangre que se puede hacer aquí en Argentina es una manera única y altamente precisa para definir cuánto debo tomar. But that same blood test also shows your patient why they have the problem. Pero ese mismo test también le va a mostrar al paciente por qué tiene el problema. Bien. Bueno, Ricardo levantó la mano, si querés abrir el micrófono, Ricardo. Bueno, vamos a tratar de no ser polémico. ¿Qué me puede decir del uso del omega 3 en aquellos pacientes que tienen sintomatología por la vacunación del COVID, concretamente contra la proteína Spike? Ricardo, la última parte no alcancé a escuchar. ¿El consumo de omega 3 para pacientes con sintomatología COVID puede ser? No, con sintomatología por la vacunación por el COVID, concretamente por la proteína Spike, que supuestamente tienen las vacunas del COVID. O otro elemento que tienen la vacuna, pero bueno. Ricardo would like to know what you think about the intake of omega-3 for let's say the consequences of the vaccination for COVID-19, in particular for the spike protein. Well, again, when we talk about any vaccine, a vaccine has to work by initiating some inflammation.
Bueno, en principio podemos hablar de que, bueno, cómo funciona una vacuna, y cualquier vacuna funciona provocando algo de inflamación. However, the vaccine only works if it teaches or educates the T cell to recognize a new viral antigen. Sin embargo, esa vacuna solo va a funcionar si le enseña a nuestras células T a reconocer lo que tiene que atacar. And the teacher of your immune system is AMPK. Y ese maestro de nuestro sistema inmune es la AMPK. So the goal of getting into the zone is to activate AMPK, Entonces, el objetivo de entrar a la zona es activar la AMPK, which then basically activates your immune metabolism. lo que después al mismo tiempo activa nuestro sistema inmune. So the omega-3 fatty acids initially will make the vaccines work better. Entonces, en principio, el omega 3 va a hacer que las vacunas funcionen mejor. But their most important aspect is to reduce the cytokine storm. Pero el aspecto más importante es reducir la tormenta de citoquinas. It's the cytokine storm that causes all the complications of COVID-19. Es la tormenta de citoquinas lo que causa todas las complicaciones del COVID. And in the United States, and it's probably true in Argentina, it's quite clear that about 1/3 of the patients who get COVID-19 Y está muy claro en Estados Unidos, como también estará claro en Argentina, que 1/3 de los pacientes que contraen COVID develop what is called long COVID. desarrollan lo que hoy se le llama el COVID a largo plazo. The virus is no longer in the body, The viruses, is no longer in the body, el virus no está en el cuerpo, but they have long-term complications. pero tienen complicaciones a largo plazo. It's the same ones you see with chronic fatigue syndrome. Uno de los ejemplos es la fatiga crónica. And so now the omega-3 fatty acids, besides their initial aspect of activating the immune system to train Oh, sorry, go ahead. to train the body to make new antibodies, Entonces ahora el omega 3 lo que hará es entrenar nuevos anticuerpos. it becomes very effective in reducing the long-term cytokine storm that gives rise to long COVID. El omega 3 va a ayudar a reducir la tormenta de citoquinas que provoca los efectos a largo plazo del COVID. So it's a very, very powerful tool that has no known side effects. Entonces es una herramienta muy poderosa a la cual no se le conocen efectos adversos, Except one, excepto uno: it makes you smarter. te hace más inteligente. That's a joke. Una broma. Bien, otra pregunta de Cristina dice, ¿qué proporción de omega 3 se puede dar en un paciente con cáncer de esófago? What proportion can you recommend to a patient with esophagus cancer? The level I would recommend would be the amount to bring the ratio of arachidonic acid to EPA in the blood between 1 and 3. Yo recomendaría la cantidad que traiga a través del perfil de inflamación celular, el test de sangre, que lo lleve a una relación de EPA, de ácido araquidónico y EPA de 1.5 y 3. Again, a good starting dose would be about probably about 5 grams of omega-3 fatty acids per day. Una dosis que puedo recomendar para que comience sería 5 gramos por día. After 30 days, I would take the blood test. Después de 30 días, le recomendaría hacer el test de sangre. And make adjustments on the intake depending on what the ratio of the blood test gives you. Y hacer ajustes depende al resultado de ese test. De acuerdo al resultado. Bien, otra pregunta de Roberto. Dice, ¿por qué no recurrir al aceite de chía y evitar los PCBs? Why not recurring to
chia seeds and avoid PCBs? Oh, excuse me? Why not recurring or taking chia seeds oil Oh, and chia seeds. avoiding PCBs? Chia seeds are found in, are contained an omega-3 fatty acid. It's called alpha-linolenic acid. Este aceite contiene lo que le llamamos ácido alfa-linoleico. However, alpha-linolenic acid has no effect on resolvents. Pero el ácido alfa-linoleico no tiene efecto en las resolvinas. It has to be elongated into the EPA and DHA. Debe ser elongado en EPA y DHA. And this is a very long and inefficient process. Y este es un proceso muy largo e ineficiente. So you have to take approximately 50 to 100 times the volume of chia seed oil Entonces tengo que tomar entre 50 y 100 veces el volumen de aceite de chía to make enough EPA and DHA to make resolvents. para generar suficiente EPA y DHA para crear o generar resolvinas. So taking perhaps 5 to 10 kilograms of chia seed oil per day might be an alternative. Entonces, consumir entre 5 y 10 kilos de chía por día puede ser una alternativa, but not a very useful one. pero no muy útil. Bien, en pacientes veganos, ¿qué omega 3 indica? In vegan patients, what omega-3 do you recommend? There are new forms of algae which are genetically engineered. Hay nuevas formas de algas que fueron genéticamente fueron manipuladas a través de ingeniería genética. These can now contain both EPA and DHA. Y contienen EPA y DHA. They're not that available, but they do exist. No están muy disponibles, pero sí existen. But they are more expensive. Y también son más caras. So these new genetically engineered algae oils are an alternative for vegans who basically do not want to consume fish oil. Entonces, estas algas de ingeniería genética están disponibles para aquellos que no quieran consumir aceite de pescado. Because fish cannot make omega-3 fatty acids. Porque el fish cannot. No. El pescado no puede generar ácidos grasos omega 3. They simply accumulate the algae fatty acids. Ellos simplemente acumulan los ácidos grasos de las algas. So the fish are basically very good collectors of algae of omega-3 fatty acids. Entonces, básicamente, los peces son buenos recolectores de algas que contienen ácidos grasos omega 3. Now, here's a problem we have. The seas are becoming warmer. El problema que tenemos es que los mares se están calentando. And the algae and the plankton that make the omega-3 fatty acids basically respond to the increased temperature by making less omega-3 fatty acids. Las algas y el plancton que responden a este calor generando menos ácidos grasos omega 3. So one of the unintended consequences of global warming Entonces, una de las causas del calentamiento global is the decrease of omega-3 fatty acids worldwide. Una de las consecuencias del calentamiento global es el descenso de la creación de omega 3 en las algas. Bien, y vamos con la última. Shirley dice, ¿cómo es el manejo de omega 3 en los casos de pacientes que están medicados con anticoagulantes? Y por el contrario, ¿cómo es el manejo de omega 3 en los casos de pacientes a los que se les suministra vitamina K? What is the recommendation of omega-3 for those patients who are being prescribed medication to avoid bleeding? Yes. And
On the other hand, what about the cases of patients that are being given vitamin K? In terms of the bleeding for patients who are taking anticoagulants, they're trying to reduce platelet aggregation. They're trying to reduce the aggregation of platelets. Platelets. And so the trouble is you need to have platelets to be aggregated. Otherwise, you'll bleed to death. So this is one of the problems of anticoagulants. Barry, I didn't get the part where you're saying that they're trying to do with the platelets. Oh yeah, the platelets are the blood cells that basically clot to prevent you from bleeding to death. So now, you want a zone of being able to clot, but not too much, but not too little. As long as the ratio of arachidonic acid to EPA is above 1.5, you will have no adverse effect on the clotting times. La recomendación es que a través del test, si se logra que la relación de ácido araquidónico y EPA se mantenga entre 1.6 y 3, no va a haber riesgo de anticoagulación o de sangrado excesivo. So this is where the doctor can make decisions based on the blood. Do I give more anticoagulants and possibly have the patient bleed too much, or basically give more fish oil and lower some of the anticoagulants to find an appropriate zone for the patient? Entonces, esto le da información al médico para poder decidir si le doy más anticoagulantes o si lo puedo modificar o controlar a través de los ácidos grasos omega 3 y encontrar un equilibrio entre ambos. Because they can tell this from another blood test called the prothrombin time. The prothrombin time. It measures the clotting of platelets. Pueden también saber esto a través del test de coagulación. So you like to have the prothrombin time being perhaps of double what it normally would be. Entonces podrían controlarlo con este test de coagulación siendo el doble de lo que debería ser. Bueno, no hay más preguntas y bueno, también el tiempo se nos termina, así que vamos a dar por finalizada la jornada de hoy, esperando por la próxima charla, que como sabemos tenemos una jornada por mes, así que bueno, agradecerles a todos ustedes que estuvieron del otro lado. Bueno, Vero, también agradecerte por la traducción, y bueno, Barry, muchas gracias por todos los conocimientos que nos transmitís siempre. Así que bueno, buenas noches. Si quieren prendemos una, no sé, anda diciéndole Verito si querés y... Si pueden, Barry, what you were saying is that of course he wants to thank you once again for being here. It's always a pleasure to have you, and he's also saying that we'll meet again next month for our next lecture about polyphenols. Very good. Thank you for the opportunity. Muchas gracias por la oportunidad. Si quieren, prendan las cámaras y hacemos una fotito final y nos despedimos. We'll see if we take one picture for this lecture. Yes, yes. Bueno, contamos 1, 2, 3, vamos. Y una más, vamos. Gracias, thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Gracias. Bye-bye now. Bye. Chao, Perina.